En el corazón de la Ciudad de México, entre calles que hoy parecen olvidadas por el tiempo, se levanta una estructura que todavía causa escalofríos a quienes la miran. El Hotel Posada del Sol, un lugar que alguna vez prometió lujo y modernidad, hoy se ha convertido en sinónimo de oscuridad, de misterio y de un pasado que se niega a ser enterrado. No es solo un edificio abandonado, es un enigma viviente, un espacio del que se cuentan historias tan perturbadoras que muchos lo llaman el lugar más aterrador de México. Dicen que quien se acerca a sus puertas siente un aire pesado, una especie de advertencia invisible que obliga a dar un paso atrás. La fachada aún conserva vestigios de grandeza en columnas firmes, balcones corroídos por la humedad, muros que parecen gritar lo que han visto durante décadas. Pero basta con cruzar el umbral para sentir que la energía cambia. Un frío antinatural invade el cuerpo y los ruidos de la ciudad parecen desaparecer como si aquel terreno estuviera desconectado del mundo exterior. La historia oficial del Hotel Posada del Sol empieza en la década de los años 40, cuando un empresario soñador decidió construir un hotel que rivalizara con los más lujosos de Europa. La idea era levantar un complejo con habitaciones elegantes, jardines interiores y un ambiente cultural que atrajera a viajeros de todas partes. Sin embargo, el proyecto pronto se convirtió en una pesadilla financiera. El dinero se agotó, las deudas crecieron y el hotel jamás llegó a inaugurarse de manera formal. Lo que quedó fue un edificio incompleto, a medio camino entre la promesa y el fracaso. Y como suele ocurrir con los lugares malditos, lo que empezó como un problema económico, pronto se transformó en un imán para lo inexplicable. Los vecinos de la zona fueron los primeros en notar que algo extraño ocurría dentro del edificio. Incluso en los días más calurosos del verano, las ventanas empañadas dejaban escapar un vaho helado. Algunas noches, cuando la luna llena iluminaba el patio central, los vigilantes reportaban ver figuras caminando entre los pasillos vacíos. Nadie podía explicar de dónde venían, porque el edificio estaba clausurado, sin electricidad, sin agua y sin razón alguna para que alguien entrara allí. Con el paso de los años, el hotel se convirtió en escenario de rumores cada vez más oscuros. Se decía que en sus sótanos se practicaban rituales de magia negra, que grupos secretos utilizaban los túneles subterráneos para invocar fuerzas que ningún humano debería intentar despertar. Otros aseguraban haber encontrado restos de animales sacrificados, velas negras derretidas y símbolos pintados con sangre en las paredes. La policía en varias ocasiones negó oficialmente estos reportes, pero la gente de la zona juraba haber visto luces parpadeando desde dentro del edificio en plena madrugada. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un trabajador que, en los años 70, fue contratado para vigilar el lugar. Según él, durante su primer turno, escuchó un piano tocando desde el salón principal. Era una melodía lenta, melancólica, pero el eco hacía que sonara como si alguien estuviera improvisando en un teatro vacío. El hombre, intrigado, decidió seguir el sonido. Caminó con una linterna en la mano hasta llegar al salón y lo encontró completamente vacío. El piano estaba allí, cubierto de polvo, con las teclas amarillentas y las cuerdas oxidadas, pero ni una sola nota podía haber salido de ese instrumento. Aterrorizado, abandonó su puesto y nunca regresó. Con los rumores, llegaron también las tragedias. A mediados de los 80, un grupo de jóvenes decidió entrar al hotel como parte de un reto. Querían demostrar que todo eran exageraciones, que aquel lugar no tenía nada de sobrenatural. Lo que encontraron fue una experiencia que jamás olvidaron. Uno de ellos relató que, al bajar al sótano, las lámparas de sus linternas comenzaron a fallar todas al mismo tiempo. Un olor penetrante a humedad mezclado con algo parecido al azufre llenó el aire. Escucharon pasos apresurados alrededor de ellos, pero no había nadie más. En medio de la oscuridad, juraron ver una sombra enorme pegada a la pared, como si se tratara de una figura que se deslizaba por los muros. Salieron corriendo y nunca volvieron a hablar del tema en público. El misterio del Hotel Posada del Sol creció todavía más, con una leyenda urbana que asegura que en su interior existe una capilla escondida, dedicada no a los santos, sino a fuerzas mucho más siniestras. Dicen que quien logra entrar en ese cuarto encuentra imágenes religiosas volteadas de cabeza, cruces quemadas y símbolos que recuerdan a antiguas prácticas ocultistas. Nadie ha podido confirmar con pruebas esta versión, pero varios exploradores urbanos que arriesgaron su vida para entrar clandestinamente afirman que esa capilla es real. Algunos incluso aseguran que al salir se enfermaron gravemente o que comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que figuras encapuchadas los perseguían. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué ocurrió realmente en el Hotel Posada del Sol? ¿Por qué este lugar parece absorber la energía de quienes se acercan? Una de las teorías más repetidas es que el empresario que lo construyó terminó sus días en completa ruina, lleno de deudas y obsesionado con maldiciones. Hay quienes dicen que antes de morir, lanzó una especie de conjuro sobre su creación,
jurando que jamás sería disfrutada por nadie más. Otra teoría, más racional, asegura que los materiales de construcción, la falta de ventilación y la humedad permanente generan alucinaciones, haciéndole creer a la gente que ve cosas que no existen. Sin embargo, hay algo que ninguna explicación lógica ha podido derribar a los testimonios. Cientos de personas aseguran haber sentido cosas extrañas, desde mareos repentinos hasta voces que los llaman por su nombre. Visitantes clandestinos han mostrado fotografías en las que aparecen siluetas borrosas que no estaban allí cuando tomaron la imagen. Otros han captado grabaciones con ruidos metálicos y lamentos imposibles de identificar. Hoy en día, el Hotel Posada del Sol sigue en pie, convertido en una ruina urbana que atrae a curiosos y a amantes del misterio. La entrada está prohibida, y quienes intentan acercarse son advertidos por la policía de que el lugar es peligroso, no solo por lo sobrenatural, sino porque la estructura amenaza con colapsar en cualquier momento. Aún así, el magnetismo del sitio no disminuye. La sola mención de su nombre genera un escalofrío colectivo entre los capitalinos. Quizá el verdadero misterio no está en lo que pasó dentro de sus paredes, sino en lo que representa la unión entre fracaso humano y miedo ancestral. Un recordatorio de que algunos lugares parecen acumular las energías de quienes los habitan, hasta transformarse en escenarios vivos de horror. Y mientras el Hotel Posada del Sol siga en pie, seguirá alimentando la imaginación, el terror y la fascinación de miles de personas que se preguntan, ¿qué pasaría si algún día decidieran abrir sus puertas de nuevo? Porque hay edificios que se convierten en monumentos de la historia, y otros que se transforman en prisiones del misterio. El Hotel Posada del Sol pertenece a la segunda categoría. Nadie lo habita, nadie lo cuida, pero todos saben que está ahí, esperando, como si ocultara un secreto demasiado oscuro para ser revelado.